Mi consejo es siempre para los días de farmacología, no programen reuniones a las 4 de la tarde, pero como esto ya lo tenían programado, entonces vamos a respetar eso. Los diuréticos, pues como sabemos, son fármacos que aumentan el flujo urinario y por ende la excreción de sodio es lo que se conoce como natriuresis, ¿verdad? Y también la excreción de agua. Nosotros para decir que un fármaco es diurético, no solo tenemos que decir que va a aumentar la excreción de agua, ¿verdad? Porque si no se llamaría acuarético, que solo se va a secretar agua. Un diurético tiene que cumplir la función de excretar las dos cosas, ¿verdad? Agua y solutos. Entonces, en este caso, ¿verdad? La excreción de sodio siempre va a ir acompañada de cloro, ¿verdad? Cloruro de sodio, ¿verdad? Los diuréticos los podemos usar para ajustar el volumen sanguíneo o la composición de los solutos, ¿verdad? De electrolitos o de ambos, ¿verdad? El volumen y los solutos. En las patologías en las cuales tienen cabida los diuréticos está, por ejemplo, puede ser como monoterapia o bien como terapia combinada en la hipertensión arterial. Como monoterapia, básicamente, hay un artículo que es un metaanálisis, ¿verdad? En el cual sugieren el uso de hidroclorotiazida como parte del tratamiento antihipertensivo. Sin embargo, ellos solo lo utilizaban como monoterapia y aún así el paciente, pero estos son pacientes seleccionados, ¿verdad? Este paciente lograba controlar hipertensión arterial sin el uso de otro medicamento y simplemente con la hidroclorotiazida, la dieta, ¿verdad?, que tenía el paciente. La mayoría de veces ustedes van a ver de que van a utilizarse siempre los diuréticos, ya sea hidroclorotiazida o furosemida, que son los más utilizados, acompañados de un antihipertensivo como un IECA o como un ARA2 o como un beta bloqueador o como un calcio antagonista. La otra patología en la cual la podemos utilizar es en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, en pacientes con insuficiencia renal, en pacientes con síndrome nefrótico y en pacientes con cirrosis. El cloruro de sodio, como sabemos, es el principal determinante del volumen del líquido extracelular y un balance positivo sostenido de sodio nos daría como resultado una sobrecarga de volumen, que esto en el paciente se traduciría en un edema agudo del pulmón o inclusive en una insuficiencia cardíaca también, el exceso de volumen, ¿verdad? A veces la gente insiste en que quiere colocarle un suero al paciente porque no está comiendo lo que ellos consideran adecuado, ¿verdad? Y sin embargo, si el paciente tiene un problema cardíaco, ¿verdad? Lo que van a hacer es a congestionar esos pulmones, ¿verdad? Porque este líquido que administren se puede ir al tercer espacio. Entonces, uno les dice, se colocan soluciones intravenosas solo si el paciente en realidad las necesita porque está deshidratado, ¿verdad? O porque no está en inanición, por ejemplo. Pero no es de dar soluciones intravenosas porque el paciente quiera, ¿verdad? Si no es, si lo necesita. Al revés, ¿verdad? Un balance negativo sostenido produciría una disminución de volumen, que esto se traduciría en un colapso cardiovascular o lo que se conoce como un choque, ¿verdad? En este caso, un choque hipovolémico. Nuestro cuerpo tiene mecanismos compensatorios de la excreción de sodio, que es lo que se conoce como el freno diurético, y estos incluyen, uno, la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, junto con el sistema simpático, y también la disminución de la presión arterial y la hipertrofia de las células epiteliales renales. Todos estos son mecanismos compensatorios que nuestro cuerpo tiene ante la excreción de sodio. Empezando con los diuréticos inhibidores de la enzima anhidrasa carbónica, pues vamos a ver de que
Estos principalmente, ¿verdad? Van a actuar a nivel de las células endoteliales de los túbulos proximales. Estas, en esta parte del riñón, ¿verdad? En los túbulos proximales, están dotadas extensamente de la metaloenzima zinc anhidrasa carbónica. Recordemos de que en esta parte del riñón es donde se produce el mayor filtrado de sodio, ¿verdad? ¿Qué porcentaje de sodio es el que se filtra en esta porción de nuestro riñón? A ver, Anaí, Aquino. ¿Dónde, doctora? ¿Qué porcentaje del sodio es el que se filtra normalmente a nivel del túbulo proximal? El porcentaje de sodio. Ay, no sé, doctora, la verdad. Va, está bien. ¿Alguien que sepa? No es el 65. Correcto, hasta un 65%, ¿verdad? Del sodio es filtrado a nivel del túbulo proximal. Entonces, esto es bien importante. Existen otras partes de nuestro riñón que también se filtra el sodio, pero aquí es donde van a ver de que el sodio, el calcio, el magnesio, es lo que más porcentaje tiene de filtración en el túbulo proximal. Por lo tanto, si damos medicamentos que actúan a ese nivel, vamos a hacer de que el paciente tenga más excreción de estos solutos, ¿verdad? A ese nivel. Entonces, dijimos de que aquí en el túbulo proximal tiene en abundancia la enzima zinc anhidrasa carbónica. Esta tiene una participación clave en la resorción de carbonato monoácido de sodio, en el bicarbonato, ¿verdad? Y en la secreción en la secreción de ácidos también. Solo voy a ponerla, se está acabando la. Bueno. Entonces, acá tenemos, ¿verdad? Que tenemos una porción, ¿verdad? De nuestro riñón que va a corresponder al túbulo proximal, donde inicia, ¿verdad? La filtración, si lo queremos llamar así, de nuestro riñón, en la nefrona. Entonces tenemos acá la célula del túbulo proximal, aquí tenemos el espacio intersticial, que es lo que se va a ir básicamente a la sangre, ¿verdad? Y acá tenemos la luz, todo lo que va hacia la luz es lo que nuestro riñón va a excretar, ¿sí? Todo esto va a salir en la orina. Va. Entonces, dijimos de que las células del túbulo proximal son altamente dotadas de la enzima zinc anhidrasa carbónica. Pero también la anhidrasa carbónica, también contamos con ella en la luz. Entonces, ¿qué pasa, verdad? Si nosotros utilizamos un inhibidor de la anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica, su función consiste en que tiene una función que es de dos vías, ¿verdad? Por ejemplo, en condiciones normales, vamos a hablar primero de la fisiología normal para poder entender cómo funcionan los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Entonces, en condiciones normales, el sodio que está en la luz entra por un mecanismo de transporte de antiporte. Quiere decir de que entra sodio y como es antiporte, saca hidrógenos. Este hidrógeno que sale a la luz se une con una molécula de ácido carbónico para formar lo que es el bicarbonato de sodio que tenemos acá.
Entonces acá la anhidrasa carbónica lo que hace es separar, ¿verdad? El bicarbonato de sodio en CO2 y agua. Esta agua entra al interior, ¿verdad? Valga la redundancia, de la célula del túbulo proximal, y el CO2 atraviesa por difusión siempre al interior de la célula del túbulo proximal. Entonces, como dijimos que también aquí había anhidrasa carbónica y que la anhidrasa carbónica tiene su función de 2 vías, al tener aquí el CO2 y la molécula de agua, lo une y produce otra vez bicarbonato de sodio. Este bicarbonato de sodio de una forma espontánea se va a separar en iones hidrógenos y en carbonato, ácido carbónico, perdón. Entonces, que esto luego, ¿verdad? Se va a ir hacia el intersticio, ¿verdad? Y acá, el sodio que teníamos que había entrado desde la luz, pasó por la célula del túbulo proximal y atravesó hasta el intersticio. Acá se une, ¿verdad? Con el carbonato, con el ácido carbónico, formando otra vez lo que va a ser bicarbonato. Y el sodio también, ¿verdad? Va a tener otra forma, ¿verdad? De atravesar la célula, por así decirlo, ¿verdad? Esto va a ser por una forma de simporte, ¿verdad? Pasó el sodio hacia el espacio intersticial. A través de la bomba sodio ATPasa, ¿verdad? Va a entrar potasio a la célula y va a sacar sodio también. Y también acá tenemos el canal de hidrógeno, ¿verdad? Que es el que va a sacar iones hidrógeno para acá, para el intersticio. Entonces acá el ion hidrógeno se va a unir con el sodio y se va a unir con el ácido carbónico para formar bicarbonato. Entonces, si nosotros le damos al paciente un inhibidor de la enzima anhidrasa carbónica, ya no se va a unir, ¿verdad? El CO2 con el agua para producir bicarbonato a este nivel. Igual acá, en la luz, ¿verdad? El bicarbonato que teníamos formado ya no se va a desdoblar en CO2 y agua. Entonces, como resultado, ¿verdad? Nosotros en ese paciente va a tener aumentada acá, al darle un inhibidor de la anhidrasa carbónica, va a tener aumentada la excreción de bicarbonato, lo que va a dar como consecuencia una orina que, ¿cómo va a ser? ¿Ácida o alcalina? Alcalina. Alcalina. Muy bien. Dice que el pH de la orina puede llegar a inclusive hasta 8, ¿verdad? Y a nivel de la sangre vamos a tener aumentado el ácido carbónico. Si nosotros le damos mucho inhibidor de la anhidrasa carbónica o un paciente tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y está descompensado, el paciente inclusive puede entrar en una acidosis metabólica, ¿verdad? Secundario que está aumentado en la sangre y que el paciente no lo puede eliminar adecuadamente, entonces le crea complicaciones al paciente, ¿verdad? Entonces dice, los efectos en la excreción urinaria de los inhibidores de la enzima sin anhidrasa carbónica se relacionan con el aumento rápido en la excreción urinaria de bicarbonato hasta aproximadamente un 35% de la carga filtrada, que junto con otros efectos incrementa el pH urinario hasta alrededor de 8 y genera la aparición de acidosis metabólica, que era lo que estábamos explicando, pero a mí me gusta mejor explicar con el dibujito para que se nos quede mejor. Los efectos en la hemodinamia renal que tienen los inhibidores de la anhidrasa carbónica incrementan la liberación de solutos a nivel de la mácula densa. Esto desencadena una retroalimentación tubuloglomerular que incrementa la resistencia arteriolar y reduce el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular. Otros efectos que tienen estos fármacos son que disminuyen la presión intraocular, o sea, en un paciente que tiene un glaucoma,
le podemos dar inhibidores de la anhidrasa carbónica, ¿verdad? Que también le ayudaría a mejorar o a disminuir esa presión intraocular. Disminuye la secreción de ácido gástrico y actúa también como un anticonvulsivo. ¿Qué medicamentos tenemos como representantes de estos fármacos o de este grupo de fármacos? Entonces tenemos, por ejemplo, a la acetazolamida. Este es el prototipo, ¿verdad?, de los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Tiene una actividad limitada como diurético, se absorbe de una forma oral hasta un 100%, se excreta por los riñones y tiene una vida media de 6 a 9 horas. La diclorfenamida, no se disponen datos exactos, pero se dice que su potencia es mayor de las demás, siempre los inhibidores de la anhidrasa carbónica. La metazolamida, su absorción es igual que la acetazolamida de 100%, se excreta por vía renal en un 25% y por vía metabólica a través de las heces del hígado, o hepático, mejor dicho, en un 75%, y su vida media, su característica es de que es más prolongada, de 14 horas. De estos 3 medicamentos, el que más se utiliza es la acetazolamida. Antes, inclusive en pacientes con hipertensión endocraniana, con hidrocefalia no comunicante, que la válvula se le haya tapado, la válvula ventrículo-peritoneal esté obstruida, o bien el paciente no ha sido llevado todavía para la colocación de válvula, podemos darle acetazolamida con el objetivo de disminuir, ¿verdad?, esa presión intracraniana. ¿Qué efectos adversos podemos mencionar? Pues habíamos dicho algunos, ¿verdad?, que es lo de la acidosis metabólica, la depresión de la médula ósea. Esto no es tan frecuente, pero sí se describe, ¿verdad? Puede haber toxicidad cutánea, reacciones de hipersensibilidad, parestesia, somnolencia, desviación del amoníaco de origen renal desde la orina hacia la circulación sistémica, produciendo una encefalopatía hepática, formación de cálculos y de cólico ureteral, empeorar la acidosis metabólica o una acidosis respiratoria, por lo cual está contraindicado en un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica grave o bien un paciente asmático que esté descompensado o no controlado. Y también en las interacciones tiene interferencia con el uso de antisépticos urinarios. Aplicaciones terapéuticas, paciente con glaucoma de ángulo abierto, epilepsias, en algunos casos, que no mejoran con otros anticonvulsivantes, enfermedad aguda de montaña, parálisis periódica familiar y pacientes que tienen alcalosis metabólica, porque el medicamento va a hacer lo contrario, ¿verdad? Producir una acidosis, aumentar ese ácido carbónico en la sangre. Bueno, entonces ahora vamos a pasar al otro grupo de diuréticos, que son los diuréticos osmóticos. Los diuréticos osmóticos son compuestos que se filtran libremente en el glomérulo, sufren resorción limitada por los túbulos renales, incrementan la osmolaridad del plasma y del líquido tubular. Y dentro de estos tenemos la glicerina, el isosorbide, el manitol y la urea. Su vida media de la glicerina va de 0.5 a 0.75 horas. Excreción un 80% por vía metabólica. El isosorbide tiene una vida media de 5 a 9.5 horas y su excreción es renal en un 100%. El manitol, vida media de 0.25 a 1.7 horas, excreción renal en un 80% y metabólica en un 20%. La urea, excreción renal en un 100% y su vida media es desconocida. De estos fármacos, el que más se utiliza es el manitol. El manitol van a ver ustedes en los hospitales
que es el tratamiento de elección, ¿verdad? Para disminuir el edema cerebral en un paciente que tiene una hipertensión intracraniana, por ejemplo, ¿verdad? Se puede utilizar manitol. También se puede utilizar en pacientes con insuficiencia renal aguda que no responden a la furosemida. Entonces está dentro del protocolo también una dosis. Su mecanismo de acción, pues básicamente es limitar la ósmosis de agua hacia el espacio intersticial. Entonces siempre recordemos, lo que está en la luz es lo que se va a excretar. El espacio intersticial es lo que va a ir a nuestra sangre, ¿verdad? A través del filtrado. Entonces, al disminuir la ósmosis de agua hacia el espacio intersticial, va a crearse mayor o que se quede esa agua, ¿verdad? En la luz para que pueda ser excretada. Los diuréticos osmóticos disminuyen la concentración luminal de sodio hasta el grado de inhibir la resorción neta de este. Entonces, por lo mismo, al no reabsorberse, también se va a excretar, ¿verdad? Entonces vamos a excretar cloruro de sodio, agua también. Básicamente, recordando, ¿verdad? Los compartimentos que tenemos intracelulares, el líquido intracelular y el líquido extracelular. Los diuréticos osmóticos los que van a hacer es expander el volumen extracelular y disminuir la viscosidad sanguínea por lo mismo e inhibir la liberación de renina. Doctora, una pregunta. ¿Sí? Usted acaba de mencionar de que el manitol se le daba también a personas que no reaccionaban ¿a qué medicamento dijo? ¿Con enfermedades renales? A la furosemida, pero en pacientes con insuficiencia renal aguda, no en la crónica, ¿verdad? En la crónica ya es lo que ustedes han visto, la hemodiálisis, la diálisis, ¿sí? Es en la aguda. En la aguda que no responden a la furosemida. Gracias. Bueno, vaya, de nada. Los diuréticos osmóticos, ellos vienen y todo lo que está en el, como quieren expander, ¿verdad? Como dijimos acá, el espacio extracelular, entonces jalan agua y solutos. Y todo lo que jalan es lo que se va a excretar y disminuyen, ¿verdad? A expensas de disminuir el volumen intracelular o en el espacio intracelular. Al aumentar el espacio, no el espacio, sino que el volumen del espacio extracelular, van a disminuir también la viscosidad sanguínea. Entonces, en este nivel vamos a tener agua y todos los electrolitos, sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro, carbonato, fosfato, ¿verdad? Junto con el agua, ¿verdad? Y todo eso se va a excretar. Quiere decir de que si nosotros hasta dónde vamos, y luego lo vamos a comparar con otros diuréticos, ¿verdad? Si preguntáramos, ¿qué tipo de diuréticos son los que aumentan la excreción de todos los electrolitos junto con el agua? Los que más aumentan la excreción van a ser los diuréticos osmóticos, ¿sí? Porque estos van a hacer todo, no tiene que, van a reabsorber potasio, por ejemplo, ahora no que dejan pasar agua y todos los electrolitos. Entonces, cuando el paciente orina agua, orina sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro, fosfato, ¿verdad? Y por ende, puede tener mayor índice de un desequilibrio, ¿verdad? De hipocalemia, hiponatremia, hipomagnesemia, ¿sí? Hipocloremia. Bueno, dentro de los efectos adversos de los diuréticos osmóticos tenemos y contraindicaciones también, ¿verdad? Que por ejemplo está contraindicado, uno dirá, si es un diurético, el paciente tiene edema, independientemente de donde tenga el edema, yo le doy manitol, por ejemplo, pero eso no es así. Está contraindicado en un paciente con edema agudo del pulmón porque va a expander ese volumen extracelular y al paciente lo puede complicar
con una insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, por eso en estos pacientes sí está contraindicado. Ahora, en un paciente con un edema por hipertensión intracraniana, esa es la principal indicación del uso del manitol. Otro efecto adverso, ¿verdad? Es la hiponatremia. Al paciente le puede producir como síntomas, ¿verdad? Cefalea, náuseas y vómitos secundario a la hiponatremia. Y al contrario, si ya tiene varias horas o varias dosis de estar utilizando el diurético osmótico, al revés, le puede producir una deshidratación y puede producirle hipernatremia, que esté el poco sodio que tenga en su sangre, ¿verdad? Sérico, le va a salir aumentado porque va a tener una deshidratación hipernatrémica. O sea, ha sacado agua, ha sacado sodio, pero ha sacado más agua inclusive, ¿verdad? Entonces puede tener una deshidratación hipernatrémica, pero eso es no un efecto agudo, sino que con varias dosis. Está contraindicado en pacientes con anuria debido a una nefropatía grave, o sea, en un paciente con insuficiencia renal crónica no se indica el manitol, solo en la aguda si no responde a la furosemida. Trombosis, hemorragia intracraneal activa y como efecto adverso, la glicerina, al ser metabolizada, puede producir hiperglicemia en el paciente. Pero esto solo para que lo sepan, ¿verdad? Si, digamos, ustedes les dicen, todos los diuréticos osmóticos producen como efecto adverso hiperglicemia, la respuesta sería falso. Solo es la glicerina, ¿sí? Entonces, ¿en qué pacientes vamos a utilizar los diuréticos osmóticos? En una necrosis tubular aguda por una insuficiencia renal aguda. En el síndrome de desequilibrio por diálisis, esto quiere decir de que al paciente le colocaron 1000 de peridial, por ejemplo. Y a la hora de sacarle ese peridial, le sacaron solo 500 en el primer recambio. Luego el segundo recambio, le volvieron a meter otros 1000 y le sacaron solo 500. Entonces, ahí el paciente está acumulando más peridial, ¿verdad? En la diálisis que lo que nosotros le queremos sacar. Entonces va a haber un desequilibrio por diálisis. Ahí nosotros podemos utilizar el manitol, ¿verdad? En estos casos. Pacientes con glaucoma, pacientes con edema cerebral, pre y post tratamiento quirúrgico. Ahora vamos a hablar de otro tipo de diuréticos, ¿verdad? Que básicamente, como ven acá, está algo opaco, me van a disculpar por la foto, pero sí lo logran ver y lo tienen en su libro también. Entonces, acá hoy vamos a hablar acerca de los inhibidores del contransporte unidireccional de sodio, potasio y cloro. Entonces, normalmente aquí cada diurético, como ustedes se dieron cuenta, hay unos de que tienen su sitio principal de acción. En este caso, por ejemplo, los diuréticos inhibidores de la anhidrasa carbónica, su sitio principal de acción es el túbulo proximal. Ahora, con los diuréticos osmóticos dijimos que actúan, bueno, no dijimos, pero sí está en el libro, ¿verdad? Los diuréticos osmóticos actúan a nivel del asa de Henle y también a nivel del túbulo proximal, ¿verdad? En cuanto a los diuréticos inhibidores del simporte de sodio, potasio y cloro, ¿verdad? Básicamente se conocen como diuréticos de asa o de diuréticos de límite alto, ¿verdad? Y estos van a actuar, ¿verdad? Su sitio principal va a ser a nivel de la porción gruesa del asa de Henle. Entonces, acá es básicamente una parte de nuestro riñón a nivel del asa de Henle, que en cada porción de nuestro riñón la absorción es diferente. Entonces, por ejemplo, acá tenemos de que
El sodio igual, ¿verdad? Se transporta al interior de la célula a través de un simporte. En el túbulo proximal era un antiporte, ¿se recuerdan? Entraba sodio y salía hidrógeno. En este caso, entra sodio y como es simporte, ¿verdad? Entra junto con él el cloro. Y de forma contraria, el potasio que estaba en el interior, a través del canal de potasio, sale, ¿sí? A la luz. Este cloro, ¿verdad? Que entró junto con el sodio, ¿verdad? Van a pasar al intersticio. El cloro a través del canal de cloro y el sodio a través de la bomba siempre, sodio, potasio, ATPase. El potasio que también entró, ¿verdad? Acá, como en forma de simporte de sodio, cloro y potasio, los tres entran por simporte. Entonces el potasio también salió al intersticio, ¿verdad? A través del canal de potasio y ingresó a la célula por la bomba sodio-potasio ATPase. Cuando nosotros en una situación normal, el voltaje, ¿verdad? A este nivel vamos a tener básicamente que va a ser de más 70 milivoltios y a nivel de la membrana del espacio intersticial vamos a tener que es de menos 60 milivoltios. Entonces, como ven, hay una diferencia de 10 milivoltios, ¿verdad? Entre la membrana vasolateral con el intersticio. Entonces, esta diferencia, ¿verdad? Hace de que normalmente acá en la luz, ¿verdad? Vamos a tener calcio y magnesio, ¿verdad? El calcio y magnesio van a entrar solitos al interior, ¿verdad? De la célula, ¿verdad? Para llegar luego al intersticio. ¿Qué pasa entonces si yo doy un medicamento que voy a bloquear el simporte de sodio, potasio y cloro? ¿Sí? Entonces acá este va a ser mi sitio de acción de la furosemida, por ejemplo. Entonces yo inhibo el simporte de sodio, potasio y cloro, por lo tanto todos estos ya no entran al interior de la célula, no que se quedan en la luz. Al quedarse en la luz, ¿qué dijimos que pasaba con estos? Excretan. Se excretan en la orina, muy bien. Va. Entonces nosotros inhibimos aquí el simportador, se quedan en la luz y se excretan en la orina. Y nosotros al inhibir esto, también, ¿verdad? Vamos a abolir la diferencia del potencial transmembrana, que teníamos que era, ¿verdad? De 10, la diferencia. Entonces al abolir la diferencia del potencial transmembrana, el calcio y el magnesio que entraban acá solitos, se van a quedar también aquí en la luz y por lo tanto estos también van a ser excretados, ¿sí? Bueno, entonces, dice los inhibidores del simportador de sodio, potasio y cloro, ¿verdad? Conocidos como diuréticos de asa o de límite alto o de límite alto porque están en la porción gruesa del asa de Henle, ¿verdad? No está cuando baja en la porción delgada, luego del túbulo proximal, sino que cuando asciende, ¿verdad? Que es la porción gruesa, para luego pasar al túbulo distal. Entonces, bloquean este simportador. Existen 4 tipos principales disponibles de los inhibidores del simportador de sodio, potasio y cloro, de los cuales la que más se utiliza y se comercializa es la furosemida. Esta tiene una biodisponibilidad oral de un 60%, una media de 1.5 horas y una excreción oral de un 65%. Acá también tenemos la bumetanida, que tiene una disponibilidad de un 80%, vida media de 0.8 horas y excreción renal de 62%.
es importante que nosotros conozcamos. Uno dice, ay, pero si la furosemida es la que más se utiliza, ¿para qué me voy a aprender las demás? No es así. Resulta de que a nuestro país, como a otros países, ¿verdad? Muchas veces nos hemos visto en la necesidad que vienen medicamentos donados por otros países, ¿verdad? Y resulta que en el hospital donde nosotros estamos, ya no hubo presupuesto para comprar, por ejemplo, furosemida, ¿verdad? O bien el vendedor o los proveedores, ¿verdad? De este medicamento, ahorita que está de moda, de que todos le dicen a uno de que, ay, es que fíjese que está agotado el producto porque como los contenedores vienen desde Europa, por ejemplo, y llegan a Panamá, y en Panamá pasan 15 días los contenedores en cuarentena, luego después de los 15 días viajan a Guatemala en barco y otros 15 días pasan en cuarentena, entonces a eso ya llevamos un mes, ¿verdad? Entonces, no teníamos furosemida, nos ha pasado, ¿verdad? Entonces, ahí es donde uno dice, ah, pero yo leí de que la bumetanida también era un diurético de asa. Entonces, si no tengo furosemida, le pongo bumetanida. Excelente, ¿sí? Por eso es bueno saber qué otras opciones hay del mismo grupo de fármacos, ¿verdad? Pero no es bueno, como yo vi en una oportunidad a una doctora ya especialista que estaba manejando un paciente en el intensivo y le tenía furosemida en infusión continua más bumetanida en infusión continua. Entonces le digo yo, mire doctora, ¿por qué le tiene 2 diuréticos de asa al niño? ¿No vio cómo está de hinchado? Me dice, ¿verdad? El niño parecía un sapo, ustedes, pobrecito, ¿verdad? Anasarca. Pero siempre que ustedes desean utilizar combinaciones de medicamentos, porque no han logrado su objetivo principal, ¿verdad? En este caso, pues, disminuir el edema del paciente. Tienen que utilizar medicamentos que tengan diferente mecanismo de acción. No van a colocar 2 medicamentos que tienen el mismo mecanismo de acción. Eso es ilógico, ¿verdad? Entonces, para que lo sepan. Otros diuréticos de asa, aparte de la furosemida y la bumetanida, está el ácido etacrínico. Esta tiene una disponibilidad oral del 100%, vida media de 1 hora y excreción de un 67%. Y la torsemida, que tiene una disponibilidad del 80%, vida media de 3.5 horas y excreción metabólica del 80%. Acá, resaltar de estos, básicamente que el ácido etacrínico ha sido involucrado en la ototoxicidad. Y más si se acompaña al uso de un aminoglucósido, porque estos se pueden acumular en las células de la perilinfa, ¿verdad? Y endolinfa del oído. El ácido etacrínico en realidad, pues yo nunca lo he visto que algún médico lo utilice, ¿verdad? Ahora la furosemida, bumetanida y la torsemida, ¿verdad? Sí aparecen en el algoritmo de Bratter, ¿verdad? Como opciones para utilizar en el paciente. Los diuréticos de asa tienen efecto entonces en la expresión urinaria, causan un profundo incremento de la expresión urinaria de sodio-cloro hasta un 25% de la carga filtrada de sodio. Sus efectos en la hemodinámica renal incrementan el flujo sanguíneo renal total y lo redistribuyen hacia la parte media de la corteza. En cuanto a los efectos adversos, tenemos que el paciente puede sufrir hiponatremia, hipotensión, hasta llegar a un colapso circulatorio si no nos damos cuenta, ¿verdad? Siempre que nosotros utilicemos diurético, y más si es por vía intravenosa, ¿verdad? Tenemos que estar monitorizando bien a nuestro paciente, ¿verdad? Cómo están esas mucosas, ¿verdad? Que no esté deshidratado, cómo está esa presión arterial, cómo están los pulsos, si es un bebé, cómo están las fontanelas, ¿verdad? Si no tiene traslape óseo, o inclusive hay niños, ¿verdad? Que se miran con enoftalmos o en los adultos, ¿verdad? Los ojos todos hundidos, ¿verdad? Eso significa que el paciente está deshidratado, ya se pasaron
del diurético, o sea, ya lo están llevando a un colapso, ¿verdad? Cardiovascular, y ahí ya no es bueno también. Pueden causar filtración glomerular reducida, tromboembolia, encefalopatía hepática, alcalosis hipoclorémica, arritmias cardíacas. Esto se debe a la hipocalemia, por ejemplo, ¿verdad? La expresión de potasio. Tinnitus, sordera, vértigo, sensación de plenitud en los oídos, exantemas cutáneos, fotosensibilidad y parestesias. La verdad, uno cuando mira acá, dice qué montón de efectos adversos. Sin embargo, lo que es más frecuente es hipotensión, hiponatremia, las alteraciones del equilibrio ácido-base, ¿verdad? Que eso uno lo puede estar monitorizando, examinando al paciente todos los días o por lo menos unas 2 veces al día, si está hospitalizado. ¿En qué casos damos diuréticos de asa? Si el paciente tiene un edema agudo del pulmón, ahí sí lo podemos dar, a diferencia de los diuréticos osmóticos. Si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca congestiva, ya sea aguda o crónica, están indicados. Si el paciente tiene una hipertensión arterial, lo podemos dar también. Si tiene ascitis por cirrosis hepática, también está indicado. Y cabal, y acá me faltó el síndrome nefrótico, ¿verdad? Que en el algoritmo de Bratter aparece el síndrome nefrótico y cuando uno lee síndrome nefrótico está indicado, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de los medicamentos diuréticos que van a actuar a nivel del túbulo contorneado distal. Si se dan cuenta, la forma en cómo llevamos la clase, ¿verdad? Vamos siempre del inicio, ¿verdad? De la nefrona, ¿verdad? A nivel del túbulo proximal. Luego pasamos por el asa de Henle y ahora vamos para el túbulo contorneado distal y luego vamos a ir al conducto colector. Bueno, entonces, para resaltar, ¿verdad? Que en cada parte de la nefrona, la absorción de agua y de electrolitos es distinta. El porcentaje que se va a absorber, ¿verdad? Y por lo tanto, son puntos básicos, ¿verdad? Donde nosotros podemos utilizar distintos tipos de diuréticos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos de que el sodio siempre está en la luz y por el sistema de desimporte va a entrar a la célula del túbulo contorneado distal acompañado del cloro. Aquí solo entra sodio y cloro de una forma unidireccional y pasan al intersticio, ¿verdad? El cloro va a pasar a través del canal del cloro y el sodio a través de la bomba de sodio-potasio ATPasa saca sodio y entra potasio. Y el potasio, a su vez, se puede liberar o pasar al intersticio a través del canal de potasio, canal iónico de potasio. Entonces, si nosotros inhibimos el simportador unidireccional de sodio y cloro, no tenemos sodio y cloro, el sodio y el cloro se van a quedar en la luz, se van a excretar. Pero, ¿qué pasa con el potasio? El potasio entró acá a la célula. Uno dice entró, pero aquí salió por el canal de iónico de potasio. Sin embargo, cuando nosotros, esto es en situaciones normales, ¿verdad? Fisiológicas, pero cuando nosotros ya damos un inhibidor del simporte de sodio y cloro, recuerden siempre los potenciales, ¿verdad? Que tenemos acá, ¿verdad? Porque esa diferencia del potencial transmembrana, ¿verdad? Va a hacer que lo que teníamos aquí de potasio, ¿verdad? Se pueda estar acumulando en la célula, ¿verdad? Y sea un ahorrador de potasio inclusive, ¿verdad? Entonces, los inhibidores del simporte de sodio y cloro se conocen como diuréticos tiacídicos. Estos incrementan de modo predominante la excreción de cloruro de sodio, como vimos en la diapositiva anterior. El prototipo de estos medicamentos es la clorotiazida. Esta en su farmacocinética tenemos que tiene una biodisponibilidad oral de un 9 hasta un 56%, una vida media de 1.5 horas y excreción renal de un 100%. Su mecanismo de acción, como ya vimos, inhibe el simportador
de sodio y cloro, ¿verdad? En los túbulos contorneados distales. Ahora bien, vamos a hablar del túbulo distal tardío, ¿verdad? El anterior era el túbulo contorneado distal. Aquí es la última parte del túbulo distal y donde inicia también el conducto colector. ¿Qué pasa a este nivel? Bueno, siempre recordemos, ¿verdad? Acá, ¿se recuerdan que antes teníamos estos 60 milivoltios de este lado en el espacio intersticial, en la membrana vasolateral? Ahora acá tenemos al revés. Aquí están los 60 milivoltios y aquí están los 75. Y siempre aquí va a estar el intersticio y aquí va a estar la luz. Pero esta es otra porción de nuestro riñón, de nuestra nefrona. ¿Qué pasa acá entonces? Acá resulta de que tenemos los canales iónicos, el sodio entra directamente por el canal iónico y pasa hasta el intersticio por la sodio-potasio ATPase. Y el potasio sale por el canal iónico de potasio hacia la luz, normalmente, ¿verdad? Entonces, si nosotros inhibimos, ¿verdad? Como son diuréticos tiacídicos, ¿verdad? Entonces, nosotros inhibimos el transporte de sodio, ¿verdad? Acá, este canal iónico, al inhibir el transporte de sodio, el sodio va a quedar acá, pero ya no va a haber la fuerza que va a impulsar el potasio hacia el intersticio. Por lo tanto, el potasio se va a acumular y puede causarle como un diurético ahorrador de potasio. Porque acá nosotros solo vamos a inhibir el conducto de sodio. Al inhibir el conducto de sodio, cambiamos este potencial, ¿verdad? De 60 milivoltios acá y la diferencia que aquí va a ser de menos 10 milivoltios. Sería menos 15 milivoltios, sería aquí la diferencia. Bueno, entonces voy a ir despacio otra vez. Quiero que me entiendan. Uno, que vamos paso a paso de nuestro riñón, porque en cada paso de la nefrona, la absorción de electrolitos, si bien uno dice, ay, entonces absorbe sodio, potasio, cloro, pero en algunos es por simporte, otros por antiporte, otros por canales iónicos, ¿verdad? Y eso es importante, porque ahí va a ser nuestro blanco de acción, nuestro mecanismo de acción, qué fármaco podemos utilizar en determinado lugar y qué efectos vamos a producir. Entonces, a este nivel del túbulo distal tardío y del túbulo colector, al dar un medicamento que inhiba el conducto de sodio, lo que vamos a provocar es alterar el potencial transmembrana, ¿sí? Y al alterar ese potencial transmembrana, hacemos de que el sodio ya no entre, va a estar en la luz, pero el potasio, por alterar el potencial, en lugar de salir, se va a quedar aquí adentro. Entonces, por eso decimos que es un diurético ahorrador de potasio, porque se altera el potencial transmembrana, que era lo que impulsaba que el potasio saliera hacia la luz. Este ya no va a salir a la luz, se va a quedar aquí, por alteración del potencial transmembrana. ¿Vamos bien ahí? Sí, doctora. Sí. Gracias. Bueno. Entonces dice, los inhibidores de los canales de sodio en el epitelio renal, ¿verdad? Se conocen como diuréticos ahorradores de potasio, por lo que les decía. Dentro de esos tenemos la milorida, el triamtereno. La milorida tiene una biodisponibilidad de un 15 a un 25%, siempre por vía oral, una vida media de 21 horas y se excreta por vía renal en un 100%. El triamtereno, una disponibilidad oral de un 50%, vida media de 4.2 horas y excreción metabólica, a diferencia de la milorida, de un 100%. Es importante saber esto porque si el paciente tiene, por ejemplo, fallo hepático, pues yo preferiría utilizar la milorida, ¿verdad? O al revés. El mecanismo de acción, como ya dijimos, bloquea los canales de sodio en la membrana luminal de las células principales, en la porción final de los túbulos distales y en los conductos colectores.
La contracción del volumen puede incrementar la reabsorción de ácido úrico también en los túbulos proximales, lo que puede producir una disminución de la expresión del ácido úrico. Y lo importante, ¿verdad? Que al bloquear el conducto de sodio, se altera el potencial transmembrana que impulsaba la salida del potasio hacia la luz, con lo cual vamos a tener un aumento del potasio, ¿verdad? Que puede producir hipercalemia. Eso es importante de esos diuréticos, ¿sí? Tanto la hipocalemia como la hipercaliemia pueden producir arritmias en el paciente, ¿verdad? Arritmias cardíacas. Entonces, por eso es que es importante que lo sepa. Otro tipo de diuréticos, ¿verdad? Son los que actúan a nivel de los receptores de los mineralocorticoides. Entonces, van a ser básicamente los antagonistas de la aldosterona. Y recordemos, ¿verdad? Que la aldosterona juega un papel importante, ¿verdad? En el equilibrio, ¿verdad? Del sodio, ¿verdad? En nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, yo les puse esta imagen porque todo esto que miramos acá de la bomba de sodio ATPasa, a nivel de la mitocondria, ¿verdad? A nivel de los canales iónicos, ¿verdad? En todo esto tenemos nuestros receptores, ¿verdad? Y puede haber alteraciones con los pacientes, ¿verdad? Entonces, la aldosterona, ¿verdad? Se va a unir a los receptores de mineralocorticoides. Entonces dice, los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides causan regularmente, fisiológicamente en nuestro cuerpo, ¿verdad? Los mineralocorticoides causan retención de sal y agua o de sodio y agua e incrementan la expresión de potasio y de hidrógeno. A diferencia de los glucocorticoides, ¿verdad? Que estos van a actuar a nivel de los carbohidratos. Los mineralocorticoides, que su representante mayor es la aldosterona, su función es básicamente tener el equilibrio de sodio y de agua en nuestro cuerpo. Todos los antagonistas de los receptores de los mineralocorticoides, como se unen a un receptor de mineralocorticoides, no necesitan acceso a la luz tubular para inducir una diuresis. Dentro de los medicamentos antagonistas de los receptores de los mineralocorticoides tenemos la espironolactona. Esta tiene una disponibilidad oral de 65%, vida media 1.6 horas y excreción metabólica del 100%. Esta es la que más utilizamos, por eso se los puse yo más resaltado. Otros medicamentos que están dentro de esta clase de diuréticos está la eplerenona, cuya vida media es de 5 horas, se desconoce el porcentaje de biodisponibilidad y su excreción es metabólica. Su efecto adverso principal es la hiperpotasemia. La camrenona y el camrenoato de potasio tienen una vida media más prolongada, ¿verdad? De 16.5 horas para la camrenona y su excreción es metabólica en un 100% para ambos, para la camrenona y también para el camrenoato de potasio. Pero repitiendo, de estos tres, el que más utilizamos es la espironolactona o conocido como aldactona. Doctora, disculpe. Sí. Usted dijo que la eplerenona no se conocía la biodisponibilidad, ¿verdad? En nuestro libro tenemos que tiene un 69%, cabal en el cuadrito. Bueno, gracias. Ajá, sí, lo voy a corregir ahí. Gracias. Los receptores de los mineralocorticoides, fisiológicamente, ¿verdad? Los encontramos en las células epiteliales de los túbulos distales y en los conductos colectores, ¿verdad? Estos tienen una gran afinidad por la aldosterona, cuya función es la retención de sodio y potasio. Bueno,
Ahora pasamos a los inhibidores del conducto de cationes inespecíficos. Estos medicamentos se conocen como péptidos natriuréticos, ¿verdad? Y hay varios, ¿verdad? Fisiológicamente nuestro cuerpo produce, ¿verdad? Péptidos natriuréticos, ¿verdad? Lo único que siempre, ¿verdad? Lo que es nuestra fisiología, pues la vida media va a ser más corta, ¿verdad? A diferencia de los productos sintéticos que ya por lo mismo son mejorados, ¿verdad? Entonces, primero siempre los medicamentos están hechos en función de nuestra fisiología. Entonces, recordemos, el sodio entra en el conducto colector, ya en la parte final, ¿verdad? De la nefrona, en la médula interna, por dos canales. Uno es el conducto catiónico controlado por nucleótido cíclico, que es inhibido por el péptido péptido permítanme ustedes, me olvido. Creo que es péptido natriurético auricular, doctora. Natriurético Auricular. auricular, ay, sí, gracias. Y también tenemos el otro conducto, ¿verdad? De sodio, ¿verdad? Que en el dibujo que tienen ustedes en la página 458, yo creo que y se los coloqué. Disculpar que también está borrosa, pero cuando uno busca en el internet a veces no encuentra la imagen que quiere. Entonces por eso le tomé foto. Entonces acá tenemos, ¿verdad? Los dos conductos a nivel del túbulo colector por los cuales entra sodio, ¿verdad? Al interior de esta parte de la nefrona, de la célula. Aquí tenemos el péptido natriurético auricular, que lo que hace fisiológicamente es convertir, ¿verdad? El GTP en GMP cíclico. Esto estimula a la proteína quinasa dependiente de GMP cíclico, ¿verdad? Y esto va a hacer de que haya un intercambio entre siempre el sodio y el potasio, ¿verdad? A través de la sodio-potasio ATPasa entran dos potasios y salen tres sodios, ¿verdad? Si nosotros producimos un inhibidor, o sea, damos, mejor dicho, un inhibidor del péptido natriurético auricular, entonces lo que vamos a hacer es bloqueamos, ¿verdad? Este péptido y por lo tanto ya no se va a unir al GTP. Se dice de que donde más efecto tienen, ¿verdad? Va a ser básicamente a nivel del... algunos actúan más a nivel del conducto catiónico y otros actúan más en el canal de sodio extracelular. Acá dentro de estos compuestos, ¿verdad? Podemos mencionar la necitirida. También en el libro, ¿verdad? Mencionan la urodilatina. En la actualidad sí se utilizan, pero no de una forma frecuente, ¿verdad? En los pacientes, ¿verdad? Porque no se ha visto que generen tanto beneficio en el paciente como uno piensa. Están básicamente, son, por así decirlo, menos potentes que los otros diuréticos en cuanto a aumentar la sobrevivencia en el paciente, ¿verdad? Y a veces los han utilizado en conjunto con otro diurético.
En la diapositiva está muy oscura, pero el algoritmo de Bratter voy a tratar de explicárselo y por favor, sí es importante que se lo aprendan, así, aprendido. Entonces, ya que vimos hasta ahorita, ¿verdad? Todos estos tipos de diuréticos, vamos a ver las patologías más frecuentes en las que se utilizan los diuréticos, que ya habíamos mencionado. Insuficiencia renal crónica, también en la insuficiencia renal aguda, pero también en la insuficiencia renal crónica. Síndrome nefrótico, insuficiencia cardíaca congestiva moderada o grave, cirrosis y también en la insuficiencia cardíaca congestiva leve. Bueno, vamos a empezar acá. En estas tres patologías, insuficiencia renal crónica, síndrome nefrótico e insuficiencia cardíaca moderada o grave, el primer escalón de tratamiento van a ser los diuréticos de asa, ¿sí? Ejemplo, furosemida. O puede ser bumetanida o puede ser torsemida. Bueno, ¿qué pasa en el primer escalón? Nosotros vamos a dar el diurético, ¿verdad? A la dosis convencional. Acá dice ajustar la dosis individual diaria hasta la dosis de techo que sea necesario. Entonces, tenemos que saber, obviamente, cuál es la dosis inicial, ¿verdad? En este caso, la dosis de la furosemida inicial es de 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso al día. Entonces, nosotros empezamos con esta dosis. Tenemos que recordar, ¿verdad? Siempre la vida media del medicamento, ¿verdad? Para decir si lo vamos a dar cada 12 horas, cada 8 horas, ¿verdad? O cada 24 horas. Bueno, resulta de que le dieron ustedes la furosemida a 2 miligramos por kilo, por ejemplo, a un paciente con síndrome nefrótico. Pesaba 20 kilos, le dieron a 2 miligramos, le dieron 40 miligramos. Y ese paciente, aún así, cuando ustedes lo pesaron al otro día, pesó lo mismo, ¿verdad? Su presión arterial estaba igual, seguía con anasarca, edematizado todo, no respondió. Entonces, ¿qué hacemos? Continuamos con el diurético de asa, pero incrementamos la frecuencia de la dosis de techo. Entonces, si lo teníamos, por ejemplo, la furosemida cada 12 horas, la aumentamos a cada 8 horas. Si la tenían cada 24, la aumentan a cada 12 horas. Dice de que la furosemida lo pueden incrementar hasta 3 veces al día, o sea, cada 8 horas, más no, ¿verdad? Cada 6 no. En este punto, ¿verdad? En el segundo escalón. Si ustedes no tienen furosemida, sino que lo que tienen es bumetanida, esta la pueden incrementar hasta darle 4 veces al día. Pero es para la bumetanida. La furosemida solo hasta 3 veces, que sería cada 8 horas. O tienen torsemida, esta la pueden aumentar a darla 2 veces al día. Pero si llego con esta mi mami. ¿Qué irá a decir? Ella se va la ropa. Mira, pues lo que pasa es que yo le voy a decir, le voy a preguntar que si no tiene una mochila grande. Apaga tu porque micrófono, no quiero compañero. llevar la maleta. O sea, siento que voy a llenar la maleta de... Diana, tu micrófono. Diana, tu micro. Después llenas la maleta. Bueno, entonces, el paciente, a pesar de esto, que incrementaron ustedes el horario de la dosis, le siguieron siempre a 2 miligramos por kilo día, pero ya lo dejaron cada 8 horas si era furosemida, o cada 6 horas si era bumetanida, o cada 12 horas si era torsemida. No respondió. No respondió significa lo que ya dijimos, no bajó de peso, el edema sigue igual, su presión arterial sigue igual. Entonces, ¿qué hacemos? Le añadimos a la furosemida un diurético tiacídico. Siempre tenemos que sacar el aclaramiento renal, ¿verdad? El aclaramiento de creatinina, ¿verdad? Si el aclaramiento está mayor de 50, igual o mayor de 50, la dosis de hidroclorotiazida va a ser de 25 a 50 miligramos al día. Si el aclaramiento de creatinina está más bajo, ¿verdad? De 20 a 50, vamos a utilizar una dosis más alta que puede ir de 50 hasta 100 miligramos siempre de hidroclorotiazida al día. Y si el aclaramiento de creatinina está
menor o igual a 20, la dosis de hidroclorotiazida va a ser de 100 hasta 200 miligramos al día. Resulta que ya le dieron el diurético tiazídico y aún así el paciente aunado a la furosemida y no mejora. Entonces le agregamos un diurético ahorrador de potasio. Y acá siempre vemos, ¿verdad? El aclaramiento de creatinina si es mayor de 75, ¿verdad? Y el cociente de sodio y potasio urinario es igual a, mayor de 1. Sería menor, doctora. Menor de 1. doctor. Menor de 1, gracias. Entonces, se puede añadir el diurético ahorrador de potasio al diurético de asa o tiazídico en cualquier momento en el algoritmo para la homeostasis del potasio. Si a pesar de todo esto que hicieron, el paciente sigue sin responder, lo que van a hacer es continúan el diurético de tiazídico, la hidroclorotiazida, a la dosis según el aclaramiento de creatinina, y el diurético de asa, en lugar de darlo con horario, lo van a dar en infusión continua. Entonces dice acá, cambiar los diuréticos de asa a infusión continua, pero siempre le siguen la tiazida. Ahora vamos con un paciente con cirrosis. El paciente con cirrosis, el primer diurético a utilizar, si el aclaramiento de creatinina es mayor de 50, entonces vamos a utilizar el primer medicamento, espironolactona. La espironolactona la vamos a dar a dosis de 400 miligramos al día. Si el paciente con esta dosis no respondió, siempre volvemos a hacer el aclaramiento de creatinina. Si el aclaramiento de creatinina es mayor de 50, le aunamos la hidroclorotiazida en dosis de 50 a 100 miligramos al día. Si el aclaramiento de creatinina disminuye, ¿verdad? A menos de 50 y el paciente no les ha respondido, le quitan la tiazida, aquí sí se la quitan, y le van a dejar furosemida. O bien, le dieron la dosis de espironolactona, pero luego, ¿verdad? Hicieron el aclaramiento de creatinina y vieron que estaba a menos de 50. Entonces acá, de una vez, le van a dejar el diurético de asa y ya no le van a dar la tiazida. ¿Me entienden aquí con esto? ¿Cuándo sí dar tiazida? ¿Cuándo no? Doctora, tal vez podría volver a repetir. Tenemos un paciente que tiene cirrosis. Entonces, el primer diurético a usar en ellos va a ser la espironolactona, a dosis de 400 miligramos al día. Si al darle la espironolactona no mejora el paciente, sigue, ¿verdad?, con ascitis, ¿verdad? Y su excreción urinaria no es la adecuada, ¿verdad? Entonces, le hacemos el aclaramiento de creatinina. Si su aclaramiento de creatinina, le hacemos el aclaramiento de creatinina. Si el aclaramiento de creatinina es menor de 50, le damos de una vez diurético de asa. Siempre a dosis de techo, que va a ser de 1 a 2 miligramos por kilo día. K. Ahora bien, si el aclaramiento de creatinina es mayor de 50, en lugar de utilizar un diurético de asa aunado a la espironolactona, vamos a utilizar una tiazida, en este caso la hidroclorotiazida, a dosis de 50 a 100 miligramos al día. Pero luego de utilizar la tiazida, le volvemos a hacer el aclaramiento de creatinina porque el paciente no mejora, y si este aclaramiento es menor de 50, dejamos de utilizar la tiazida y de una vez nos vamos al diurético de asa a dosis de techo. Y ustedes dirán, ¿y qué pasa si al unarle la furosemida a dosis de techo, sigue sin mejorar el paciente? Seguimos con el segundo escalón del algoritmo de Bratter, siempre para acá, para abajo. Doctora, Ahora disculpe, vamos. Ajá. ¿qué es la dosis de techo? Disculpe.
La dosis de techo es la dosis inicial convencional, que es de 1 a 2 miligramos por kilo día en cuanto a la furosemida. ¿Sí? Estas Dosis dosis que ya están dijo, doctora, estandarizadas. disculpe. ¿Perdón? Que dijo que era la dosis de techo, es que se me cortó, disculpe. La dosis de techo es de la furosemida, es de 1 a 2 miligramos por kilo día. Gracias, doctora. Estas dosis ya están establecidas, ¿verdad? ¿Sí? Ahora sí. Sí, doctora, gracias. Bueno, entonces ahora pasamos a la otra patología, que siempre es la insuficiencia cardíaca, pero aquí va a ser insuficiencia cardíaca leve. ¿Cuál va a ser nuestra primera opción en este paciente? Siempre tenemos que hacer el aclaramiento de creatinina. Si es el aclaramiento mayor de 50, entonces podemos utilizar la hidroclorotiazida como primera elección para este paciente. Y la dosis de 50 a 100 miligramos de hidroclorotiazida una vez al día. Pero si el aclaramiento de creatinina del paciente es menor de 50, de una vez nos vamos a utilizar la furosemida en dosis de techo. Resulta que el paciente le dieron hidroclorotiazida porque tenía un aclaramiento mayor de 50, pero no mejoró y le volvieron a hacer el aclaramiento de creatinina y esta disminuyó a menos de 50. Entonces nos vamos siempre para acá, para la furosemida en dosis de techo. Si al darle la furosemida en dosis de techo no mejora, siempre seguimos los mismos escalones, ¿verdad? Aumentar la dosis de techo a 3 veces al día en el caso de la furosemida. Y volvemos a dejar otra vez hidroclorotiazida si el paciente no mejora, aunado al aumento de la dosis de la furosemida a cada 8 horas, ¿sí? Entonces, no mejora, siempre nos vamos para acá, siempre seguimos el mismo algoritmo acá. ¿Vamos bien ahí? Doctora, una pregunta. Sí, está bien la explicación, pero yo sí tengo una duda con respecto de cuál sería la duración del tratamiento si, digamos, usted lo deja por X tiempo y este tratamiento pues no surte efecto y se pasa usted al siguiente. Tú en cuestión de 24 horas ya tenés que estar viendo cómo va tu paciente y puedes estar haciendo tu valoración, ¿verdad? El aclaramiento de creatinina, ya sea cada 12 o cada 24 horas, ¿verdad? Si el paciente no te está mejorando, ¿verdad? No tenés que esperar una semana o más tiempo con el paciente. Ok, o sea que aquí principalmente estos diuréticos a nosotros nos van a servir más en el área intrahospitalaria, ¿verdad? Por vía intravenosa, sí, en cuanto a la furosemida. En cuanto a la hidroclorotiazida, se utiliza por vía oral. Y la espironolactona también es por vía oral. En cuanto a las patologías, y tal vez es así, mejor dicho, la respuesta, ¿verdad? Si es un paciente con insuficiencia renal crónica, ahí sí, ¿verdad? Si el paciente no está dializado o con hemodiálisis, ¿verdad? Este es el algoritmo que podemos utilizar. En un paciente con síndrome nefrótico, esto deberíamos utilizar. Esto está descrito en el algoritmo de Bratter básicamente para adultos. No hay una analogía para niños, ¿verdad? Y en pacientes con insuficiencia cardíaca, como ven, lo pueden utilizar desde insuficiencia cardíaca leve hasta la moderada y grave, ¿verdad? Obviamente intrahospitalario, como tú decís. La cirrosis, tú le puedes ver al paciente, por ejemplo, en la emergencia, si no está con dificultad respiratoria y está orinando, pues le puedes dar una dosis de espironolactona y citarlo a las 24 horas, ¿verdad? Ahora, si el paciente está con insuficiencia respiratoria, anúrico, ¿verdad? Obviamente esos pacientes sí se tienen que hospitalizar y ustedes pueden aplicar este algoritmo para todas estas patologías. Doctora, disculpe. Ajá. Yo conocí un caso de una persona con cirrosis, pero
a esta persona le mandaban a hacer aclaramiento de de creatina y también de albúmina y no me acuerdo de otra más. Entonces, aquí solo va a influir el aclaramiento de creatina. Creatinina. Creatinina. O también albúmina y Sí. eso. No. La albúmina uno la pide en el caso de que sea síndrome nefrótico o cirrótico, porque como sabemos, en estas dos patologías está alterada la presión oncótica dada por las proteínas, ¿verdad? Y entonces, si por ejemplo tenemos una albúmina que está baja, entonces aparte de darle el diurético, tú le das albúmina para mejorar esa presión oncótica, y la presión oncótica al mejorarla, ¿verdad? Va a hacer de que se retenga más el líquido en el espacio intravascular y todo lo que está en el espacio intersticial se excrete, ¿verdad? En este caso, haciendo en estas patologías específicas, ¿verdad? Es donde uno pide las proteínas, ¿verdad? Proteínas totales y albúmina, ¿verdad? Albúmina, globulina. Pero, como tú dijiste, si es un paciente con insuficiencia renal, un paciente con insuficiencia cardíaca, ahí no voy a pedir yo proteínas totales y albúmina, pero en todos sí tengo que pedir de ley el aclaramiento de creatinina. El aclaramiento de creatinina no vayan a hacer que ponen en una orden nitrógeno de urea, creatinina, aclaramiento de creatinina. A ustedes solo le va a salir nitrógeno de urea sanguíneo y creatinina. Y ustedes, en base a la talla del paciente, ¿verdad? Tienen que aplicar las fórmulas, ¿verdad? Para sacar el aclaramiento de creatinina, ¿verdad? Bueno. Gracias, doctor. De nada. Esta diapositiva se las puse acá, ejemplificando, ¿verdad? Los otros tipos de diuréticos, ¿verdad? Que acá ya vamos a hablar acerca de la vasopresina. Entonces, hasta donde vamos con el algoritmo de Bratter es, por así decirlo, lo más importante que quiero que se aprendan. Sí entra todo el capítulo, pero ya esta segunda parte, si la queremos llamar así, ¿verdad? Para tratar todo lo que es agonistas y antagonistas de la vasopresina o de la hormona antidiurética, ¿verdad? Aquí solo les voy a preguntar básicamente cuáles son, ¿verdad? Vida media, ¿verdad? Como sabemos, ¿verdad? La vasopresina, conocida como hormona antidiurética, tenemos fármacos que son agonistas de esta hormona y fármacos antagonistas, ¿verdad? De los fármacos antagonistas, por ejemplo, ¿verdad? Nuestro libro nos menciona que no sé por qué no me apareció aquí. Me creo que sí lo había puesto. Ay, disculpen ustedes. No lo miro. Aquí está. El tolvaptan es un ejemplo de estos, ¿verdad? Como ven, esto es poquito, ¿verdad? De estos medicamentos. Y yo traje acá a colación, ¿verdad? Lo de, obviamente a un bebé no se le tiene que dar la cerveza, ¿verdad? Pero, ¿por qué piensan ustedes que les puse ahí lo de la cerveza? Porque si no estoy mal, está como que prácticamente yo no sé si inhibe o bloquea el paso de la hormona antidiurética y por lo tanto esta se excreta directamente. Ajá, muy bien.
Entonces, el tolvaptan, ¿verdad? Vamos a asumir que es la cerveza, que va a inhibir la vasopresina o la hormona antidiurética, y por eso es de que cuando ya se toman varias cervezas, ¿verdad? Es de que dicen, ay, es que yo me la tomo, pero luego la voy a orinar, ¿verdad? Y funcionan como inclusive acuaréticos, ¿verdad? Agua libre es lo que botan, ¿verdad? En la orina, ¿verdad? Entonces, por eso traje esto para que no se les olvide, porque es que los bolitos están orinando cada rato, ¿sí? Bueno. Así no se les olvida. Entonces, gracias por su atención y así les da tiempecito de poder... Doctora, una pregunta. Sí, dime. Bueno, teníamos programada, yo creía que íbamos a ver nitratos y vasodilatadores y nos saltamos a diuréticos. Entonces no sé si la próxima clase veríamos antiarrítmicos o nitratos y vasodilatadores. Nitratos y vasodilatadores, esa es chiquita. ¿Sí? Gracias. Sí, la vamos a ver el lunes y el miércoles miramos antiarrítmicos. Con antiarrítmicos, bueno, con diuréticos, ¿verdad? Yo desde que el doctor entró a trabajar, ¿verdad? He querido hacer eso, pero pues no he podido, ¿verdad? Porque miren, no es que a veces uno no quiera, sino que ya cuando ustedes se gradúan y todo, primero Dios, van a ver de que gracias a Dios, pues, hay trabajo, ¿verdad? Entonces, hay que respetar también, ¿verdad? Los horarios y que es tiempo, ¿verdad? Entonces, para los diuréticos yo hubiera querido que reforzar, ¿verdad? Con el apoyo del doctor Monterroso, porque él es nefrólogo, ¿verdad? Entonces, quiera que no, ¿verdad? Él es especialista en el riñón, ¿verdad? Ese es su hobby, ¿verdad? Entonces, pero pues él sí, la verdad, está bien atareado. Y lo otro es con antiarrítmicos y anticonvulsivos. Yo tengo otro especialista que él me dijo, ahora mire, cuando quiera apoyo, ¿verdad? Yo con mucho gusto. A veces el doctor anda de gira, pero igual está la intención, ¿verdad? Entonces, primero, yo les voy a dar antiarrítmicos. Como esto es bien grande el capítulo, luego de que yo les dé la clase, van a tener una sesión, ¿verdad? Con el doctor. Él no es cardiólogo, pero es médico internista. Entonces, los médicos internistas muchas veces manejan hasta mejor todos los antiarrítmicos, ¿verdad? Porque son a los que primero les llega el paciente, ¿verdad? No llega con el cardiólogo cuando está descompensado, sino que con el que llega es con el internista. Entonces, pero yo quiero, para aprovechar al especialista, primero darles la clase, que la lean bien, ¿verdad? Lean el capítulo, si se puede, desde el principio, ¿verdad? O sea, si ustedes no leen fisiología, uno no se recuerda de todo, pues. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Lo de la excreción de sodio, cuánto produce cuánto se excreta de orina por minuto, ¿verdad? Todo eso, nosotros lo tenemos que saber, ¿verdad? No es de solo aprender medicamentos, aprendamos siempre, recordemos lo de la fisiología. Entonces, en conclusión, yo les voy a dar antiarrítmicos la otra semana, pero después van a tener, por así decirlo, como un refuerzo con el doctor, ¿verdad? Para que ustedes estén así más pilas y si él les pregunta, que participen, ¿verdad? Todos los invitados especiales, ¿verdad? Si ustedes participan de una forma coherente con lo que dice el libro, o si ustedes investigaron en otro lado, mejor todavía, ¿verdad? Artículos recientes,
que puedan aportar. Como dijimos, la clase no es solo yo, son ustedes también que pueden también aportar, ¿verdad? El objetivo es a que aprender, yo puedo aprender de ustedes, ustedes pueden aprender de mí también, y de nuestro libro, ¿verdad? Entonces, pero sí que participen, porque si se pasan así sin participar, al especialista ya no le gusta, dice, ay, no, es que su grupo es muy apático, ¿verdad? Uno les pregunta y no contesta, o no leen y todo, entonces, mejor no, doctora, porque es tiempo perdido. Entonces, con ese objetivo yo les voy a dar la clase primero y después yo les digo qué día van a tener ya la sesión con el doctor. ¿Oye? Está bien, doctor. Hoy les mando lo de la clase que no tienen, es la primera, me dijeron. ¿O cuál es? Sí, doctora, la del lunes 18. Yo le escribí por privado, pero creo que ya no vio mi mensaje. Bien lo vi, pero he estado muy ocupada, entonces, pero hoy sí, porque los lunes y miércoles solo es, así yo no atiendo la clínica, sino que me quedo aquí con ustedes. Entonces, ahorita que terminamos la clase, yo te lo mando de una vez. Vaya, gracias. Va, y así tú se lo compartís a los demás. Otra cosita, y los dejo. La doctora Porras, hablé con ella esta semana y no me ha enviado las notas porque dice que la secretaria no le había enviado ningún listado. Entonces yo lo que hice fue que le envié ayer nuevamente el listado, ¿verdad? De la sección y le dije de que si habían estudiantes que no estaban en el listado, que por favor si los podía agregar ella. Con control académico, ¿ya todos están asignados? Pregunta. ¿O falta que se asignen? ¿Todos están asignados? Sí. Ah, muy bien. Sí, Muy bien. doctor. Ese es el listado que vale, ¿verdad? La secretaria puede tener un listado, pero los que están asignados son los que a la hora de los parciales ya van a aparecer en el COAC, ¿verdad? En el control académico va a aparecer ya ahí su nota, ¿verdad? Entonces, la doctora no me ha enviado ninguna nota porque yo, ahorita esta semana que hablé con ella, eso fue lo que me indicó. Entonces, yo le envié el listado nuevamente ayer y pues hay que darle chance, ¿verdad? Primeramente Dios, yo digo que para la otra semana le da tiempo ya de mandármelo para que ustedes sepan cuántos puntos llevan acumulados, ¿verdad? Bueno, de nuevo, muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Feliz tarde. Feliz tarde.